Gastó todo el dinero que le quedaba en comprar una vieja casa abandonada junto al lago para él y su pequeña hija. Todos se rieron de él y le dijeron que era una tontería. Pero lo que encontraron dentro cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El asfalto se extendía frente a él, como una cicatriz gris que se perdía entre los pinos. El sonido constante de los neumáticos sobre la carretera era lo único que rompía el silencio dentro del coche. Un viejo sedán que temblaba con cada bache y gemía como si también estuviera cansado de seguir adelante. Michael Harper llevaba horas conduciendo sin detenerse, con los ojos fijos en la línea quebrada del pavimento que relucía bajo la luz dorada del atardecer. A su alrededor, el bosque se cerraba lentamente, y el viento que pasaba entre los árboles arrastraba hojas secas que parecían murmurar historias olvidadas. En el asiento trasero, su hija Lily dormía envuelta en una manta, abrazando un conejo de peluche tan viejo que había perdido casi todo su color. Su respiración era tranquila, apenas audible, y durante un instante Michael pensó que esa quietud era lo más parecido a la paz que había sentido en mucho tiempo. El motor emitió un sonido irregular cuando el coche subió una pequeña colina. Michael apretó el volante con más fuerza. Cada milla que dejaba atrás le recordaba todo lo que había perdido. El trabajo, la casa, la estabilidad que alguna vez creyó eterna. Pero nada dolía tanto como la ausencia de Sarah. A veces, incluso después de 3 años, le parecía que seguía escuchando su voz en los espacios vacíos del coche, en el eco de la memoria. Recordó la última mañana en que la vio, su risa flotando en la cocina mientras giraba tortitas, y Lily daba vueltas alrededor de la mesa, riendo también. La vida entonces tenía un ritmo, una melodía que llenaba las habitaciones. Todo se había apagado la noche de la llamada, cuando una voz desconocida al otro lado del teléfono dijo las palabras que congelaron el mundo. Desde entonces, cada día había sido un eco de aquel vacío. El sol descendía lentamente y el horizonte se teñía de cobre. Michael sabía que no debía seguir conduciendo mucho más. El depósito de gasolina estaba casi vacío, igual que él. Decidió salir de la autopista cuando vio un cartel torcido junto a una vieja gasolinera. El cartel, de madera astillada, apenas conservaba la pintura blanca de las letras. Pine Lake, 12 miles. Debajo colgaba otro más pequeño, escrito a mano y casi borrado por el tiempo. Se busca cuidador. Casa junto al lago, alquiler bajo, llame para más detalles. Michael lo leyó 2 veces, sin saber si reír o ignorarlo. Sonaba como una de esas coincidencias de las películas, una oportunidad imposible. Pero las películas siempre terminaban bien, y él hacía mucho que no creía en los finales felices. Aún así, las palabras se le quedaron grabadas. Cuidador buscado. Cuidador. Alguien que cuida. Hacía tanto tiempo que no cuidaba de nada, ni siquiera de sí mismo. Echó un vistazo por el espejo retrovisor. Lily seguía dormida, la cabeza apoyada contra la ventana. Tenía la piel pálida, demasiado pálida para una niña de 7 años. No podía seguir llevándola de motel en motel, durmiendo en asientos traseros o en refugios. Quizá aquella casa junto al lago no era una solución, pero era algo. Aparcó junto al surtidor y bajó del coche. El aire olía a gasolina y pino húmedo. Dentro de la pequeña tienda de la estación, una radio vieja zumbaba con estática. Pidió llenar el tanque con el poco dinero que le quedaba y después caminó hacia la cabina telefónica oxidada junto a la ventana. Marcó el número que aparecía en el cartel. Tardó en sonar. 2, 3 timbrazos, hasta que una voz de mujer respondió. ¿Sí? Michael dudó un segundo antes de hablar. Llamo por el anuncio. La casa del lago. Estoy buscando trabajo. Hubo un silencio breve, luego el sonido del viento al otro lado de la línea. Eres el primero en llamar en meses, respondió la mujer con voz calmada, un tono entre cansado y amable. La llave está bajo la piedra del porche. Si te gusta el lugar, deja una nota en el buzón. Eso es todo. Antes de que pudiera preguntar su nombre, la línea se cortó. Michael permaneció quieto, sosteniendo el auricular contra su oreja, escuchando el tono muerto como si esperara alguna instrucción más. Pero no llegó ninguna. Colgó despacio, miró a través del cristal empañado de la cabina y vio cómo el sol se hundía entre los árboles.
Sintió un impulso irracional, casi infantil, de obedecer a aquella voz desconocida. Quizá no tenía nada que perder. Volvió al coche y miró a su hija dormida. Le acarició el cabello y susurró: «Vamos a probar suerte, pequeña». El camino hacia Pine Lake se volvió cada vez más estrecho. Las ramas se inclinaban sobre el asfalto, rozando el techo del coche con un sonido áspero. El cielo se había vuelto violeta y la niebla comenzaba a levantarse del suelo, moviéndose como un aliento vivo entre los árboles. A veces, entre los troncos, podía ver destellos del agua, una superficie inmóvil que reflejaba el último fuego del día. Cuando el sendero se abrió, la vio. La casa estaba allí, al borde del lago, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ella. Era una construcción de madera gris y piedra oscura, con un porche que se hundía levemente hacia un lado y ventanas que parecían ojos dormidos. Las hiedras trepaban por la chimenea y el tejado estaba cubierto de musgo, pero no tenía el aspecto de un lugar muerto. Más bien, parecía paciente. Michael apagó el motor y por un instante el silencio fue tan denso que pudo escuchar su propia respiración. El viento se deslizó entre los pinos y el lago emitió un leve suspiro, como si también esperara. Lily se despertó cuando él abrió la puerta. «¿Estamos en casa?», murmuró, con la voz aún soñolienta. Michael sonrió débilmente. «Todavía no, pero tal vez pronto». Bajó del coche y la ayudó a salir. El aire estaba frío, pero olía limpio, distinto. Caminó hasta el porche. Las tablas crujieron bajo su peso. Movió la piedra junto a la puerta y, tal como había dicho la mujer, encontró una pequeña llave de latón envuelta en cuerda. La giró en la cerradura y la puerta cedió con un gemido prolongado. El aire del interior tenía un olor a polvo antiguo y a madera seca, pero también a algo dulce, como resina. Entraron despacio. Las sombras se movían con el último reflejo del crepúsculo. En la sala principal había una mesa de madera, 2 sillas y una chimenea negra cubierta de hollín. En las paredes colgaban retratos borrosos, rostros que habían sobrevivido al olvido. Michael encendió una vela que encontró en un cajón, y la luz temblorosa reveló el polvo flotando en el aire como copos lentos de nieve. Lily se acercó a la ventana y miró hacia el lago. «Es igual que el que dibujo cuando tú duermes», dijo en voz baja. Michael se volvió hacia ella. «¿Qué dibujo?» «El lago, los árboles y una casa como esta». Él frunció el ceño, pero no dijo nada. Quizá los niños soñaban con lugares así, sin saber por qué. Encendió un pequeño fuego en la chimenea y por primera vez en meses, el calor llenó una habitación donde estaban los dos. Sacó una lata de sopa, un poco de pan, y compartieron la cena sentados en el suelo. La luz del fuego danzaba en las paredes, y el lago reflejaba la luna creciente a través del vidrio roto de una ventana. Afuera, todo estaba quieto, salvo el rumor del agua golpeando suavemente la orilla. Cuando terminaron de comer, Lily se acurrucó junto al fuego. «Papá, ¿podemos quedarnos aquí de verdad?», preguntó medio dormida. Michael le acarició el cabello. «No es nuestro, cariño». Ella sonrió con los ojos cerrados. «Pero parece que quiere que nos quedemos». Él sonrió también, con tristeza. Las casas no quieren cosas. Pero ella ya no lo escuchaba. Su respiración se hizo lenta, y en la penumbra, su cara iluminada por las brasas parecía la de un ángel. Michael permaneció despierto largo rato, mirando cómo el fuego se convertía en brasas. El crujido de la madera y el golpeteo del agua le parecieron una lengua que no había oído en años. La del descanso, la del silencio que no duele. Afuera, el viento agitó las ramas y el reflejo de la luna tembló sobre el lago. Cuando por fin se recostó junto a su hija, la oscuridad ya no le pareció una amenaza. Cerró los ojos y por primera vez desde el accidente, no soñó con hospitales ni con lluvia sobre el asfalto. Soñó con luz sobre el agua, con risas que regresaban de lejos y con un hogar que no lo miraba como un intruso, sino como a alguien esperado. Al amanecer, la niebla se había levantado. La luz del sol se filtraba entre los árboles y los pájaros cantaban con una alegría que él había olvidado que existía. Lily estaba ya despierta, sentada en el porche, dibujando líneas en el polvo con un palo. El vapor del lago se elevaba lentamente, y todo el mundo parecía contener la respiración.
Michael se quedó en la puerta, observando la escena. «Es hermoso», murmuró. Lily asintió sin mirarlo. «Es nuestro hogar», dijo con sencillez. Por un instante quiso corregirla, recordarle que no podían quedarse, que era solo un refugio temporal. Pero al verla sonreír, algo se aflojó dentro de él. El peso que había cargado durante años se volvió más liviano. El camino detrás de ellos ya no lo llamaba. Respiró hondo el aire frío del amanecer y pensó que, tal vez, ese era el lugar donde el viaje terminaba. Mientras el sol ascendía sobre los pinos, el lago resplandecía con destellos dorados. Michael bajó los escalones del porche y hundió las botas en la hierba húmeda. Se inclinó, recogió un puñado de agua y la dejó caer entre sus dedos. Sentía el pulso del mundo, algo que había olvidado que podía sentir. Se volvió hacia la casa. El techo desigual, las ventanas rotas, el humo leve que aún escapaba de la chimenea. Era vieja, cansada, pero seguía en pie, igual que él. En ese momento comprendió que no había sido él quien la encontró. Había sido ella quien lo había estado esperando. La tarde trajo consigo una calma extraña. Mientras Lily jugaba cerca del muelle, él reparó una de las persianas y descubrió un grabado en la madera. Iniciales entrelazadas, A y E, rodeadas por un corazón desvanecido. Las siguió con el dedo sintiendo la textura áspera del tiempo. No sabía quién las había hecho ni cuánto habían pasado ahí, pero por alguna razón le parecieron familiares. Alzó la vista hacia el lago y por un segundo creyó ver un movimiento. Una figura en la otra orilla, blanca y pequeña como una sombra del pasado. Parpadeó y ya no estaba. Quizás solo era el reflejo del sol en el agua. Esa noche, antes de dormir, escribió en un pedazo de papel que encontró en la mesa. «Nos quedamos, gracias». Lo dejó en el buzón de la entrada, tal como había dicho aquella voz en el teléfono. Luego regresó al interior, donde Lily ya dormía junto al fuego. Cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, mirando la habitación iluminada por las brasas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. No era grande ni luminosa, sino pequeña y silenciosa, como una semilla que brota en medio de las cenizas. Afuera, el lago respiraba bajo la luna, y la casa, vieja y cansada, parecía escuchar. Así comenzó su vida junto al lago, sin promesas, sin planes, solo el sonido del agua y el latido compartido de dos corazones que aún no sabían que estaban siendo salvados. Y en el silencio de aquella primera noche, cuando todo el bosque dormía, la casa pareció susurrar algo, un murmullo que Michael no entendió, pero sintió muy dentro. «Bienvenido a casa». El amanecer en Pine Lake llegó envuelto en un silencio tan puro que parecía sagrado. El lago exhalaba una niebla fina que se arrastraba sobre el agua como un velo, y el primer rayo de sol se filtraba entre los pinos, tiñendo el aire de oro. Michael se despertó con esa luz sobre el rostro y por un momento no recordó dónde estaba. Tardó unos segundos en distinguir las vigas del techo, el resplandor tenue del fuego apagado y el suave sonido de los pájaros. Todo era distinto al ruido metálico de los refugios o al zumbido de los moteles donde habían pasado los últimos meses. Se levantó despacio, cuidando de no despertar a Lily, que dormía acurrucada junto a la chimenea, con el conejo de peluche bajo el brazo. Afuera, el aire olía a madera húmeda y a promesa. Salió al porche y contempló el paisaje. El lago se extendía frente a él, inmóvil y perfecto, reflejando las montañas como un espejo. El viento movía las copas de los árboles y hacía crujir el porche bajo sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la urgencia de seguir, de correr hacia ninguna parte. Se llevó las manos a los bolsillos y respiró hondo, dejando que el aire frío le llenara los pulmones. Era una sensación nueva, un descanso que casi dolía por lo desconocido. Cuando volvió a entrar, Lily ya estaba despierta, sentada en el suelo, dibujando con un trozo de carbón sobre una hoja arrugada. «Mira, papá», dijo sin levantar la vista. «Es la casa, y tú arreglándola». Michael se inclinó para mirar el dibujo. La casa era torpe y desigual, pero en la puerta había dos figuras de la mano. «Te quedó muy bien», murmuró, y le revolvió el cabello. «¿Te gustaría quedarte aquí un tiempo?» Ella asintió, como si la pregunta no necesitara respuesta.
Este lugar no da miedo. Huele a mamá. Aquella frase le golpeó con una ternura que dolía. La abrazó en silencio, sabiendo que en el fondo tenía razón. Había algo en el aire, en la quietud del lago, que recordaba a la serenidad que Sara había traído a su vida. Quizá pensó, la casa también sabía de pérdidas y estaba cansada de guardar silencio. Decidió empezar por lo más urgente, el techo sobre la cocina. Subió a inspeccionarlo y encontró tablas podridas, tejas sueltas, una gotera que había dejado manchas oscuras en las vigas. No tenía muchas herramientas, solo un martillo, algunos clavos y una sierra vieja que había encontrado en el cobertizo. Pero la necesidad lo hizo ingenioso. Mientras martillaba las tablas, el eco del metal resonaba entre los árboles y se mezclaba con el canto de los pájaros. Cada golpe parecía despertar algo dormido dentro de él, como si cada clavo no solo reparara la casa, sino también una parte de sí mismo. Lily lo seguía a todas partes, curiosa y alegre. Le alcanzaba los clavos, los contaba en voz baja, se sentaba en el suelo a observar cómo el sol se filtraba entre las ramas. A veces se quedaba sola junto al muelle, lanzando piedrecillas al agua o dibujando en su cuaderno. Había empezado una serie de dibujos nuevos. El lago al amanecer, los árboles reflejados en el agua, el humo saliendo de la chimenea. En todos aparecían ellos dos, siempre de pie frente a la casa. Cuando Michael los vio, sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Era como si la niña, sin saberlo, estuviera dibujando la vida que ambos necesitaban recuperar. El paso de los días trajo un ritmo que hacía tiempo no conocían. Se levantaban temprano, desayunaban pan y fruta, y luego él trabajaba mientras Lily jugaba o lo ayudaba a ordenar. Encontraron una vieja radio que aún funcionaba, y por las noches escuchaban música suave mientras el fuego chispeaba. A veces Michael se sorprendía sonriendo sin darse cuenta, o tarareando una melodía olvidada. La casa, que al principio parecía tan grande y vacía, comenzaba a sentirse viva. Los pasillos ya no eran ecos, sino caminos que conducían a nuevos sonidos. El crujido del suelo, las risas de su hija, el golpeteo del viento contra las ventanas. Una tarde, mientras limpiaba el polvo del salón principal, encontró un retrato medio cubierto por telarañas. Lo descolgó con cuidado. En la foto, una mujer de cabello claro sonreía junto a una niña frente a la misma casa, muchos años atrás. Ambas parecían felices, despreocupadas. Detrás, el lago brillaba como un espejo de verano. En el borde inferior, con letra delicada, alguien había escrito: Alice y Emily, 1994. Michael sintió un escalofrío leve. No sabía quiénes eran, pero el gesto entre madre e hija le resultó inquietantemente familiar. Guardó la foto en la repisa de la chimenea. Esa noche, cuando el fuego iluminó el retrato, Lily lo vio y preguntó: ¿Quiénes son? Michael se encogió de hombros. No lo sé. Vivieron aquí antes que nosotros, supongo. La niña se acercó y acarició el marco con los dedos. Parece que también se querían mucho, dijo. Tal vez eran felices aquí. Michael asintió en silencio, con una emoción que no supo explicar. Tal vez sí, y tal vez nosotros también podamos serlo. Lily sonrió y colocó la foto en el centro de la repisa, entre dos velas encendidas. Los días siguientes fueron más cálidos. El sol atravesaba las ramas y convertía el lago en un espejo de fuego. Michael seguía reparando lo que podía. Reforzó el porche, arregló una puerta que se trababa, limpió el pozo viejo del jardín. Cada arreglo era una pequeña victoria. La casa, poco a poco, parecía responderle, como si agradeciera el esfuerzo. En las noches, cuando el viento soplaba desde el agua, el sonido no era ya un lamento, sino una melodía. En una de esas noches, mientras Lily dormía, Michael se sentó frente al fuego con una taza de café. Observó la fotografía en la repisa y pensó en aquella mujer, Alice, y su hija. ¿Dónde estarían ahora? ¿Qué habría pasado con ellas? En el fondo sentía que, de algún modo, aún estaban allí, en las paredes, en el aire que respiraba. Tal vez el destino lo había traído para continuar una historia interrumpida. A la mañana siguiente encontró un baúl en el ático. Dentro había cortinas guardadas, mantas viejas, un reloj de pared detenido en las 6. Decidió lavar las cortinas y colgarlas en las ventanas.
Cuando el sol del mediodía atravesó la tela limpia, la luz se volvió cálida y suave, transformando la habitación. Era la primera vez que la casa tenía color. Lily corrió a buscar sus lápices y comenzó a dibujar la escena. La luz dorada, las sombras, el reflejo del lago. «Mira, papá», dijo, levantando la hoja. «Ahora parece feliz». Esa palabra resonó en su mente durante todo el día. Feliz. Era algo que no había sentido desde hacía años. Mientras reparaba una vieja repisa, recordó los desayunos con Sara, las tardes en que jugaban con Lily en el jardín, la risa que llenaba la casa. De algún modo, esta nueva casa le estaba devolviendo esos recuerdos sin dolor. Por primera vez podía pensar en su esposa sin sentir que se le rompía algo por dentro. El verano comenzaba a despedirse, y las noches traían consigo un aire más fresco. Una tarde, mientras recogían leña, Lily preguntó, «¿Crees que la señora de la foto volverá algún día?» Michael la miró, sorprendido por la pregunta. «No lo sé, cariño. Tal vez». Ella frunció el ceño, pensativa. «Si vuelve, le diremos que cuidamos su casa». Él sonrió. «Eso haremos». La rutina se consolidó. Cada mañana, Michael salía al porche con una taza de café y contemplaba el lago. A veces veía una niebla espesa elevarse del agua, y le gustaba pensar que era el aliento de la casa despertando. Lily jugaba cerca, recogiendo flores o alimentando a los patos que habían empezado a acercarse. Los llamaba por nombres. Capitán, Penny, Spot. Hablaba con ellos como si fueran amigos antiguos. Michael la observaba con una mezcla de ternura y gratitud. Aquella niña había soportado más de lo que un niño debía, y aún así conservaba la capacidad de asombrarse. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los árboles, se sentaron en el muelle. El agua era clara y se movía con suavidad. Lily arrojó una piedra y las ondas se expandieron en círculos perfectos. «¿Sabes qué creo?», dijo ella sin mirarlo. «Creo que la casa nos eligió. Quería que la encontráramos». Michael se rió en voz baja, pero no la contradijo. Tal vez, pensó, la niña no estaba tan equivocada. Esa noche, después de que Lily se durmiera, Michael escribió en un cuaderno que había encontrado en un cajón. No era una carta ni un diario, solo palabras sueltas. Trabajo, agua, fuego, luz, vida. Las escribió sin pensar, como si necesitara recordarse que todo eso seguía existiendo. Luego cerró el cuaderno y lo dejó junto al fuego. El amanecer siguiente trajo un olor a lluvia. Nubes grises se acumulaban sobre el lago, y el sonido lejano del trueno se mezclaba con el canto de los cuervos. Michael se apresuró a asegurar las ventanas. Cuando comenzó la tormenta, se sentaron juntos en el suelo, mirando cómo las gotas golpeaban los cristales. El trueno retumbó y Lily se acurrucó contra él. «No tengas miedo», le dijo. «No tengo», respondió ella. «La casa no nos dejará». Cuando el viento cesó y la lluvia se convirtió en un murmullo, el aire dentro de la casa olía a madera húmeda y fuego apagado. Michael miró a su alrededor. Las paredes, las sillas, la vieja fotografía en la repisa. Todo estaba cubierto por una luz tenue, casi dorada. Comprendió que, pese a su deterioro, la casa se mantenía firme, como si tuviera su propio corazón. Y ese corazón, poco a poco, volvía a latir. Aquella noche, mientras el lago reflejaba la luna, Michael escribió una nota nueva y la dejó junto a la chimenea. «Gracias por esperarnos». No sabía a quién se la dirigía, si a la mujer de la foto, a la casa o a algo más grande que él. Solo sabía que era sincera. En los días siguientes, el tiempo pareció estirarse, suave y lento. Cada amanecer traía una nueva tarea, cada anochecer una pequeña victoria. El techo ya no goteaba, el porche era seguro, el aire olía a pan tostado y a café. La tristeza se transformaba en algo más llevadero, casi dulce. Y mientras el otoño se acercaba, con sus hojas rojas y su viento frío, Michael comprendió que no era solo la casa la que se estaba reparando. También él estaba volviendo a ser parte del mundo. El último día del verano, al caer la tarde, Lily corrió hacia él con una flor amarilla en la mano. «Es la última del jardín», dijo, entregándosela. Michael la tomó y la colocó en un pequeño frasco sobre la mesa. «Entonces la cuidaremos, para que dure más». La niña asintió, sonriendo. «Como la casa», respondió. Él la miró y en su rostro vio la verdad más simple y más pura.
Habían encontrado un lugar donde respirar. Esa noche, antes de apagar las luces, Michael salió al porche. El lago dormía bajo el cielo estrellado, y el reflejo de la luna se movía suavemente sobre el agua. Detrás de él, la casa crujía como un ser vivo. Cerró los ojos y escuchó el silencio. No era el silencio vacío del pasado, sino uno lleno de significado, el silencio de lo que vuelve a comenzar. Así pasaron los primeros días junto al lago, y la vida que había estado suspendida en un largo invierno de pérdidas empezó a renacer. Sin que Michael lo supiera aún, cada clavo que martillaba, cada tabla que enderezaba, lo acercaba más a la historia escondida en esas paredes. Y en algún lugar, más allá del bosque y del tiempo, la casa parecía sonreír. El otoño llegó a Pine Lake como una respiración profunda del bosque. Las hojas comenzaron a tornarse de un dorado suave y luego a caer como copos silenciosos sobre el porche, cubriendo la tierra con una alfombra de luz marchita. Las mañanas eran más frías y las noches traían una neblina espesa que se arrastraba desde el lago hasta la puerta de la casa. Michael se despertaba antes del amanecer, cuando aún quedaban brasas en la chimenea, y se quedaba sentado un rato escuchando los sonidos de la madera crujiente y el leve murmullo del viento entre las ramas. Había pasado poco más de un mes desde que llegaron, y el tiempo, en lugar de correr, parecía expandirse en una calma que lo abarcaba todo. El trabajo en la casa seguía siendo constante. Pequeños arreglos, reparaciones, limpieza. Pero más allá de la rutina, algo en él había cambiado. Ya no sentía el impulso de escapar de los recuerdos. El lago, la casa y la compañía de su hija le habían dado un refugio que empezaba a parecer real, aunque una parte de él aún temía que todo desapareciera de un día para otro, como un sueño demasiado bueno para ser verdad. Una mañana, cuando fue al pueblo en busca de clavos y combustible, entró en la ferretería y se encontró con dos hombres conversando junto al mostrador. Sus voces eran bajas, pero Michael alcanzó a oír el nombre del lago. «Esa vieja casa todavía está en pie», decía uno, un hombre de barba gris. «No lo puedo creer. Desde que Alice Walton se marchó, nadie quiso tocarla». El otro, un tipo robusto con gorra, soltó una risa breve. «Claro que no. Dicen que su marido murió allí. Algunos dicen que fue un accidente, otros bueno, que no soportó el invierno». Michael fingió revisar una caja de tornillos mientras escuchaba. «¿Y la niña, no?», preguntó el primero. «Emily, creo que se llamaba». El hombre asintió. «Sí, desapareció poco después. Algunos dicen que se mudaron, otros que la madre se volvió loca y la mandó lejos. Sea como sea, desde entonces nadie volvió a vivir allí». Michael pagó lo que necesitaba y salió al aire frío del mediodía con un nudo en el estómago. El nombre resonaba en su mente como un eco. Alice Walton. Era el mismo que había visto en la fotografía que descansaba en la repisa de la chimenea, bajo las llamas del hogar. Mientras conducía de vuelta a casa, pensó en lo que había oído, pero se obligó a no dejarse llevar por la imaginación. Las pequeñas comunidades siempre inventaban leyendas para llenar los huecos del silencio. Sin embargo, algo dentro de él sabía que aquella historia, real o no, tenía peso. La casa no solo tenía memoria, tenía heridas. Esa tarde, cuando el cielo se tornó naranja y las sombras del bosque se alargaron sobre el agua, decidió contarle a Lily lo que había oído, de forma suave. «¿Recuerdas la foto de la mujer y la niña?». Ella asintió, mirando el fuego. «Vivieron aquí hace mucho tiempo. Creo que se fueron porque algo les dolía». Lily frunció el ceño. «¿Estaban tristes?». «Tal vez. A veces quedarse en un lugar que te recuerda a alguien puede ser demasiado difícil». La niña guardó silencio por un instante, y luego, con la seriedad de quien comprende más de lo que aparenta, dijo: «Pero nosotros no estamos tristes ahora. El lago no da miedo». Michael sonrió, pero no respondió. Días después, mientras barría el suelo del cuarto pequeño, Lily llamó desde el dormitorio del fondo. «Papá, ven, hay algo aquí». Su voz tenía una mezcla de asombro y emoción. Michael dejó la escoba y fue hacia ella. La niña estaba arrodillada junto a la cama vieja, señalando una tabla del suelo que sobresalía ligeramente. «Se mueve», dijo. Michael se agachó y tiró con cuidado. La madera cedió y debajo apareció una pequeña caja de madera envuelta en polvo y telarañas. La levantó con cuidado.
Tenía una cerradura oxidada que se abrió con facilidad. Dentro encontraron un lazo rosa, un mármol agrietado y un cuaderno cubierto de tela azul desteñida. Michael lo abrió con delicadeza. Las páginas estaban amarillas, pero las letras aún se distinguían. Dibujos de árboles, del lago, de una mujer de cabello largo y una niña de sonrisa amplia llenaban las hojas. En la última página, las líneas del lápiz se volvían más oscuras, casi violentas. Había una frase escrita con fuerza, tantas veces que el papel estaba rasgado. Daddy, don't go. Por un instante, Michael no pudo respirar. Aquellas palabras eran un golpe en el pecho. Cerró el cuaderno y lo sostuvo en silencio, mirando el fuego. Lily lo observaba con curiosidad. ¿Qué dice papá?, preguntó. Michael tragó saliva. Dice que no quería que su padre se fuera. La niña frunció el ceño. ¿Se fue? Él tardó en responder. Parece que sí. Esa noche, cuando Lily se durmió, Michael volvió a abrir el cuaderno junto a la chimenea. Pasó las páginas despacio, observando los trazos torpes pero llenos de vida. Los dibujos de la madre y la hija se repetían en distintas escenas. El jardín, el muelle, el lago en verano. Luego las figuras del padre aparecían cada vez menos. En las últimas páginas, solo quedaban la niña y el agua. Las palabras "Daddy, don't go" parecían un grito atrapado en el papel. Michael apoyó el cuaderno sobre las rodillas y se quedó inmóvil, escuchando el crepitar del fuego. Recordó la última noche antes de la muerte de Sarah. Habían discutido, una discusión banal que terminó con él saliendo a caminar bajo la lluvia, enfadado y cansado. Nunca volvió a verla con vida. Aquella frase escrita por una niña desconocida atravesó el tiempo y lo alcanzó como un eco personal. Era la súplica que nunca había oído de labios de su propia hija, pero que sentía cada vez que la veía dormir. Fuera el viento soplaba con una fuerza creciente. La lluvia comenzó a golpear las ventanas, y el lago rugió como si respondiera a una voz antigua. El fuego osciló, proyectando sombras que parecían moverse sobre las paredes. Por un momento, Michael sintió que no estaban solos. No era miedo lo que sentía, sino una presencia, un peso invisible que lo observaba. Abrió la ventana para dejar entrar un poco de aire fresco. La lluvia le salpicó el rostro. El lago brillaba bajo los relámpagos, y entre las sombras creyó distinguir algo en la orilla. Una silueta pequeña, quieta, como la de una niña. Parpadeó y ya no estaba. Cerró la ventana, temblando, y se obligó a pensar que había sido la luz. Durante los días siguientes, algo en el ambiente cambió. La casa, que hasta entonces había sido un refugio, se volvió más silenciosa, como si guardara un secreto. Michael trató de mantener la rutina. Trabajaba durante el día y encendía el fuego al anochecer. Pero cada vez que pasaba frente al cuarto donde habían encontrado la caja, sentía una punzada de inquietud. A veces creía oír pasos suaves o el crujido de las tablas cuando nadie caminaba. Lily, sin embargo, parecía tranquila. Pasaba horas dibujando junto a la ventana, mirando el lago. Una tarde le mostró un dibujo nuevo. Una niña y una mujer de pie en el porche, sonriendo. Detrás de ellas, el lago estaba cubierto de destellos. «Son las que vivían aquí, papá», dijo. «Mira, ahora están felices otra vez». Michael fingió una sonrisa. «Claro, cariño». Pero el dibujo tenía algo más, una tercera figura, borrosa, detrás de las dos. «¿Y quién es ese?», preguntó. «El papá», respondió ella. «Está regresando a casa». Esa noche no pudo dormir. Las palabras de su hija, inocentes y simples, lo perseguían. Se levantó y bajó al salón. El fuego había muerto y solo quedaban brasas. Tomó el cuaderno azul y lo abrió una vez más. En la contraportada, apenas visible, había una marca en lápiz. Una fecha, 1994, y una palabra, Goodbye. La letra era distinta, más firme, como si la hubiera escrito un adulto. Cerró el libro con lentitud. No sabía qué historia completa escondían aquellas páginas, pero comprendía una cosa. La casa había sido un escenario de pérdida, como su propia vida, y, de algún modo, ambos, él y la casa, habían sido elegidos para recordar. El amanecer llegó cubierto de niebla.
El lago se veía como una sábana blanca extendida sobre el mundo. Michael salió al porche con una taza de café. El aire olía a tierra mojada. Pensó en Alice y Emily. Imaginó sus voces, sus risas, el silencio que la siguió. De repente, entendió que no podían haberse marchado por completo. No cuando el eco de su existencia seguía vibrando en cada rincón. Quizá el dolor las había hecho huir, pero la casa las había retenido. Esa tarde, mientras cortaba leña, escuchó a Lily cantando una melodía desconocida. Su voz era suave, casi un susurro. La letra no tenía sentido, pero el ritmo era hipnótico. Cuando le preguntó dónde la había aprendido, ella respondió sin alzar la vista. La escuché anoche. Una señora la cantaba. Michael se congeló. ¿Qué señora? La que sale en la foto. Estaba en mi sueño. Dijo que el lago siempre guarda lo que amamos. Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No quiso asustarla, así que simplemente asintió y cambió de tema. Pero la inquietud se instaló en su pecho como una sombra. Esa noche, después de acostar a Lily, se quedó largo rato sentado frente al fuego. El silencio de la casa era profundo, pero no vacío. Cerró los ojos y escuchó. El viento parecía murmurar palabras que no entendía. El crujir de la madera sonaba como un suspiro. Entonces recordó algo que había leído en un libro hacía años. Las casas viejas guardan la energía de quienes las habitaron, y si uno escucha con atención, pueden contar su historia. Michael se inclinó hacia el fuego y murmuró, «Estoy escuchando». No hubo respuesta, solo el crepitar del fuego. Pero al cabo de unos segundos, una sensación de paz lo envolvió, como si la casa le agradeciera haberlo hecho. Cuando subió al dormitorio, Lily dormía profundamente. En su mesilla estaba el cuaderno azul, abierto en una página nueva. En el centro había un dibujo reciente, la casa bajo la luna, las ventanas iluminadas y dos figuras dentro, un hombre y una niña tomados de la mano. Debajo, con letra infantil, había escrito, «Ya no estamos solos». Michael se sentó en el borde de la cama y contempló a su hija dormida. Le acarició el cabello con ternura. En su interior comprendió que el pasado de la casa no era algo que debían temer, sino algo que debían entender. La casa no los había elegido por casualidad. Los había llamado porque compartían la misma herida, la pérdida, la necesidad de sanar, el anhelo de quedarse. Esa noche el sueño llegó lento, pero sin pesadillas. Por primera vez en mucho tiempo, Michael soñó con agua en calma y con una voz femenina que le decía algo al oído. Palabras que no alcanzó a entender, pero que le dejaron una certeza. Lo que había comenzado como un refugio era, en realidad, el principio de una historia más profunda. Y mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, la casa respiraba con ellos, guardando en su silencio la promesa de lo que aún estaba por revelarse. El aire de otoño se volvió más frío con el paso de los días, y el bosque alrededor del lago parecía guardar un silencio diferente, más atento. Las hojas que aún quedaban en los árboles se mecían con un sonido seco, como si el viento las rozara para recordarles que pronto debían caer. Michael notó que la calma que había encontrado en el lugar empezaba a llenarse de una expectativa que no comprendía. Había algo suspendido en el aire, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. Desde que encontró el cuaderno de Emily, no había vuelto a sentirse completamente en paz. La vida seguía, el fuego cada noche, el café cada mañana, las risas de Lily corriendo por el porche. Pero el peso del pasado se había vuelto más palpable. Una presencia silenciosa que observaba desde cada pared. Una tarde, mientras terminaba de reparar una de las contraventanas del lado sur, escuchó un sonido que no pertenecía al bosque. Un motor. Giró la cabeza y vio cómo, a lo lejos, una nube de polvo se levantaba en el camino de grava que conducía hasta la casa. El ruido creció hasta volverse claro, y un automóvil plateado apareció entre los árboles. Michael se limpió las manos en el pantalón, su corazón acelerado sin razón aparente. El coche se detuvo frente al porche, y del interior salió una mujer. Era alta, de cabello blanco cuidadosamente recogido, con un abrigo oscuro que contrastaba con el entorno descolorido. Sus movimientos eran pausados, casi ceremoniosos. Se detuvo un momento, observando la casa con una expresión difícil de descifrar.
Cuando alzó la mirada hacia él, sus ojos, grises, fríos, precisos, tenían algo de reproche y algo de desconcierto. «Usted debe de ser Michael Harper», dijo, sin extender la mano. Su voz era firme, pero cargada de una emoción contenida. Michael asintió, con cautela. «Sí, señora. Llamé por el anuncio. La Casa del Lago». Ella respiró hondo, y en su rostro cruzó una sombra fugaz, un recuerdo. Ese anuncio era viejo. No pensé que nadie lo encontraría. Su mirada recorrió el porche. Las ventanas recién limpiadas. Las tablas nuevas. «Ha estado viviendo aquí». No lo preguntó. Lo afirmó con una mezcla de incredulidad y juicio. Michael sintió que debía justificarse. «Cuando llamé, me dijeron que la llave estaba bajo la piedra del porche. Supuse que...» La mujer lo interrumpió con un gesto leve. «Yo lo dije, pero no esperaba que alguien se quedara». Hubo un silencio breve y el viento agitó las ramas sobre sus cabezas. Finalmente, él añadió: «Mi hija y yo necesitábamos un lugar. No teníamos a dónde ir. He estado reparando lo que estaba dañado. No pretendíamos invadir». Ella lo observó largo rato, sin decir nada. Luego sus ojos se desplazaron hacia la puerta, y vio a Lily, que los miraba desde dentro, con su conejo de peluche en los brazos. Por un instante, la dureza en el rostro de la mujer pareció quebrarse. Se acercó un paso. «¿Cómo se llama?», preguntó sin apartar la vista de la niña. «Lily», respondió Michael. «Tiene 7 años». La mujer asintió, murmurando casi para sí. La misma edad que tenía Emily. El nombre flotó entre ellos como una piedra lanzada al agua. Michael la reconoció al instante, pero fingió no saberlo. «Emily», repitió despacio. «¿Era su hija?». Ella levantó la vista y sus ojos se llenaron de una melancolía que no había mostrado antes. «Sí, hace muchos años». No dijo más. El silencio se prolongó, solo roto por el sonido del agua golpeando la orilla. Finalmente la mujer volvió a hablar, con una rigidez que parecía un escudo. «No pretendía que nadie ocupara este lugar. La casa me pertenece. Sin embargo...». Miró alrededor, a las reparaciones, a las flores que Lily había plantado frente al porche. «Ha hecho un buen trabajo. Se nota que la ha tratado con respeto». Luego se giró hacia él. «Aún así deberán marcharse. No hoy. Pueden quedarse hasta fin de mes. Después la pondré en venta». Las palabras lo golpearon con una tristeza que no esperaba. «Entiendo», dijo, y bajó la mirada. Ella asintió una sola vez. «No es nada personal. Es solo tiempo de dejar atrás este lugar». Dio media vuelta y se dirigió hacia el coche. Antes de subir, miró de nuevo hacia la casa, y por primera vez su rostro mostró algo de vulnerabilidad, una expresión breve de duda o dolor. Luego subió al coche y se alejó por el mismo camino, dejando tras de sí el eco de los neumáticos sobre la grava. Michael se quedó inmóvil en el porche, con las manos aún manchadas de polvo, mirando cómo el coche desaparecía entre los árboles. Dentro, Lily lo observaba desde la ventana, con el ceño fruncido. «¿Quién era esa señora?», preguntó cuando él entró. «La dueña de la casa», respondió con voz baja. «Dice que debemos irnos». La niña apretó más fuerte su peluche. «Pero esta casa nos quiere», murmuró. «Ella no puede quitárnosla». Michael la abrazó sin saber qué decir. A veces la gente no entiende las cosas que los lugares sienten. Durante los días siguientes trabajó con una tristeza silenciosa. Cada clavo que martillaba, cada tabla que ajustaba, tenía el sabor amargo de algo que pronto perdería. Aún así, no podía evitar seguir cuidando de la casa, como si hacerlo fuera una forma de pedirle perdón por dejarla. Lily parecía más inquieta. A menudo se quedaba mirando hacia el lago, como si esperara ver algo. Una tarde, mientras limpiaban la cocina, encontró un sobre viejo detrás del cajón de los cubiertos. Estaba amarillento y sin sellar. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita con letra delicada y temblorosa. «Esta casa me acompañó cuando lo perdí todo. Si estás leyendo esto, trátala con ternura. Recuerda que los lugares también guardan lo que amamos. No tengas miedo de quedarte». No había firma, pero Michael reconoció la caligrafía. Era la misma que en la foto, la misma que en el cuaderno azul. Era de Alice Walton. Se sentó junto a la mesa con la carta entre las manos.
Las palabras parecían una contradicción de todo lo que ella había dicho en persona. Tal vez, pensó, la mujer que escribió esta carta no era la misma que había regresado. Esa noche, el cielo estaba despejado y las estrellas se reflejaban en el lago. Michael se sentó en el porche con la carta sobre las rodillas. Lily salió y se acurrucó a su lado. «Papá», dijo de pronto, «creo que la señora volverá». «¿Por qué lo crees?», preguntó él. «Porque el lago no la ha dejado ir». Él sonrió cansado. «¿Y tú cómo sabes eso?». Ella encogió los hombros. «El lago me lo dijo». Los días se acortaron. Las tardes traían un frío que se filtraba por las rendijas de la casa, y las primeras heladas pintaban el suelo de blanco. Michael ya había empezado a guardar las herramientas, preparándose para marcharse cuando llegara el fin de mes. Pero una mañana, mientras arreglaba el cerrojo del cobertizo, escuchó nuevamente el sonido del motor en el camino. Se limpió las manos y salió. Esta vez Alice no estaba sola. Un hombre de traje bajó del coche detrás de ella, portando una carpeta bajo el brazo. «Señor Harper», dijo ella al acercarse, su voz más suave que la vez anterior. «Este es el señor Collins, mi abogado. He venido a discutir la situación de la propiedad». Michael se tensó. «Si lo que quiere es que nos vayamos, no necesita abogados. Entiendo perfectamente». Ella lo miró unos segundos, sin responder de inmediato. Luego dijo, «No se trata solo de eso». Caminó hasta el borde del porche y observó el lago. «Hace años que no venía. Pensé que nunca lo haría». Su voz se quebró levemente. «Pero desde que supe que alguien vivía aquí, algo cambió. Necesitaba verlo con vida de nuevo». El abogado carraspeó, incómodo, pero ella lo detuvo con un gesto. «Quiero saber por qué eligió quedarse. Hay muchos lugares donde ir, y sin embargo, está aquí». Michael se pasó una mano por el cabello. «No lo elegí. Este lugar nos encontró. Mi hija y yo necesitábamos empezar de nuevo, y esta casa parecía ofrecérnoslo. No sabía quién era usted. No sabía nada de lo que había pasado aquí». Alice lo observó en silencio, y por primera vez sus ojos dejaron entrever compasión. «Cuando mi esposo murió, creí que marcharme me salvaría del recuerdo. Pero el dolor no se va con la distancia. Solo se esconde, y cuando uno vuelve, sigue esperándonos». Michael asintió, sintiendo en sus palabras algo que conocía muy bien. «Sí, no se puede huir de lo que está dentro de uno». Alice se giró hacia el abogado. «No venderé la casa. No todavía». El hombre pareció sorprendido, pero no discutió. Ella volvió a mirar el lago, y su voz se volvió más baja. «Quizá esta casa aún no ha terminado su historia». Antes de irse se acercó al porche, donde Lily la observaba con cautela. «¿Puedo verte tu dibujo?», le preguntó. La niña le mostró uno nuevo. La casa con las ventanas encendidas y 3 figuras de pie frente al lago. Alice lo miró un largo rato y sonrió. Una sonrisa pequeña pero verdadera. «Es hermoso», dijo. «¿Quiénes son?» «Nosotros», respondió Lily. «Tú también estás ahí». La mujer la acarició en la cabeza y luego miró a Michael. «Cuidar de un lugar no siempre significa poseerlo», dijo antes de volver al coche. Cuando se alejaron, el silencio volvió al valle, pero ya no era el mismo. Había algo distinto, una ligereza nueva. Michael sintió que un hilo invisible los unía a esa mujer, al pasado que ella representaba y al futuro que aún no entendían. Esa noche, mientras el fuego ardía, Lily se quedó dormida en su regazo. Michael miró las llamas y pensó en Alice, en la carta que guardaba en el bolsillo y en las palabras que había dicho. Tal vez la casa no pertenecía a nadie. Tal vez pertenecía a quienes aún eran capaces de creer que los lugares, igual que las personas, podían sanar. El viento sopló con suavidad y el lago devolvió su reflejo a las ventanas. Por primera vez desde que llegaron, Michael no temió al futuro. Sabía que algo había cambiado, no solo en ellos, sino en la casa misma. El pasado ya no era una sombra que pesaba, sino una voz que empezaba a contarles, con calma, cómo aprender a quedarse. El invierno comenzó a extender su manto sobre el bosque de Pine Lake. Las noches eran más largas, el aire más denso, y cada amanecer traía una capa de escarcha sobre los troncos de los árboles. El lago, antes lleno de reflejos y movimiento, se volvía un espejo inmóvil, una planicie de cristal que parecía contener secretos bajo su superficie helada.
La casa crujía con el frío, pero dentro, el fuego de la chimenea mantenía un calor constante, un pulso que daba vida a todo lo que la rodeaba. Michael había aprendido a escuchar ese ritmo, a comprender los silencios entre los crujidos de la madera, como si el edificio respirara con ellos. Cada noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas, sentía que la casa estaba más viva que nunca, y que algo en su interior, algo antiguo y cansado, empezaba a calmarse. Desde la última visita de Alice, su presencia parecía flotar en el aire. Michael no había vuelto a verla, pero notaba su influencia en cada rincón. A veces, al limpiar una habitación o al pasar por el jardín, encontraba pequeños rastros de su vida anterior. Una taza olvidada, una bufanda descolorida, una flor seca entre las páginas de un libro. Lily había empezado a hablar de ella con naturalidad, como si fuera parte de su familia. La señora Alice volverá pronto, decía, con esa seguridad infantil que no necesita pruebas. Michael no sabía si lo creía, pero en el fondo deseaba que fuera cierto. El primer día de nieve llegó una mañana de domingo. Lily corrió hacia el porche con gritos de alegría, dejando huellas pequeñas sobre la capa blanca. Michael la observó desde la puerta, con una taza de café caliente entre las manos. Verla reír, libre y luminosa, era un recordatorio de todo lo que había recuperado en esos meses. Pero también era una advertencia. El plazo que Alice les había dado estaba llegando a su fin, y aunque ella había pospuesto la venta, no había hecho ninguna promesa definitiva. No sabía cuánto tiempo más podrían quedarse. Esa tarde, cuando la nieve cubrió el lago por completo, un coche se detuvo frente a la casa. Michael reconoció el vehículo antes de que el motor se apagara. Alice bajó del coche envuelta en un abrigo gris, sosteniendo una cesta con comida. Caminó despacio, con pasos firmes sobre la nieve, y al llegar al porche, levantó la mirada. «No quería venir sin avisar», dijo, con una sonrisa leve. «Pero me pareció que hoy el lago merecía compañía». Michael la invitó a entrar y encendió más leña en la chimenea. Lily apareció corriendo desde el pasillo, abrazándola sin dudar. Alice pareció desconcertada al principio, pero luego le acarició el cabello con una ternura que no intentó disimular. Durante la comida, hablaron poco. El fuego crepitaba y el olor a sopa llenaba la habitación. Alice observaba las paredes, los muebles reparados, las pequeñas decoraciones que Lily había colocado en cada esquina. «La casa está distinta», dijo finalmente. «Cuando me fui, todo estaba lleno de sombras. Ahora parece despierta». Michael asintió. «Ella nos ha cuidado tanto como nosotros a ella». Alice lo miró por un instante, y en su mirada había un reconocimiento silencioso. Tal vez siempre esperó eso. Alguien que no la temiera. Con el tiempo, las visitas de Alice se volvieron más frecuentes. A veces llegaba con libros, otras con pasteles o mantas que ella misma tejía. Ayudaba a Michael a cuidar del jardín cuando el clima lo permitía, y le enseñaba a Lily los nombres de las flores que crecían cerca del lago. Poco a poco la distancia entre ellos se fue deshaciendo, como el hielo bajo el sol. La casa, que alguna vez había sido un refugio de dolor, se convirtió en un punto de encuentro. En las noches de invierno, los tres compartían el calor del fuego, el murmullo del viento y las historias que se mezclaban con el crepitar de la leña. Una noche especialmente fría, mientras la nieve golpeaba los cristales, Alice se quedó mirando las llamas. «Durante mucho tiempo odié este lugar», dijo de pronto, sin apartar la vista del fuego. «Después de que mi marido murió, cada rincón me recordaba lo que había perdido. No podía respirar aquí. Me marché y juré no volver jamás, pero me equivoqué. No era la casa la que dolía, era yo». Michael escuchó en silencio. Sabía lo que era huir de un recuerdo. Sabía también que los lugares no olvidan, pero esperan el momento en que uno esté preparado para mirarlos sin miedo. «A veces creemos que marcharnos es empezar de nuevo», respondió, «pero en realidad solo estamos aplazando el momento de sanar». Alice asintió, y una lágrima brilló en el reflejo del fuego. A partir de aquella noche, algo cambió entre ellos. No hubo palabras, pero la relación se volvió más íntima, más cómplice. Alice empezó a contarle historias sobre Emily. Cómo le gustaba correr por el muelle. Cómo dibujaba el lago desde la ventana del ático. Cómo una tarde desapareció por horas
y la encontraron dormida junto a un árbol, abrazando una muñeca. Hablar de su hija no le causaba el mismo dolor de antes. Ahora su voz estaba llena de calma. Michael la escuchaba con respeto, sintiendo que, de algún modo, también estaba ayudándola a liberar su pena. Lily adoraba a Alice. La seguía a todas partes, imitaba sus gestos y la llamaba Miss Alice, con cariño. A veces se sentaban juntas en el porche, mientras la niña le mostraba sus dibujos. En casi todos aparecía la casa, el lago y las tres figuras juntas. «Somos una familia del lago», decía Lily riendo. Alice le respondía con una sonrisa, aunque sus ojos se nublaban con algo más profundo, una mezcla de nostalgia y esperanza. Un día, mientras Michael cortaba leña, Alice se acercó con un sobre en la mano. «He tomado una decisión», dijo, entregándoselo. Dentro había una carta escrita con su letra firme. «No venderé la casa. Quiero que se quede en pie, que siga viva, y quiero que tú seas su cuidador oficial». Michael la miró, sorprendido. «¿Estás segura?» Ella asintió. «Más que nunca. No es un regalo ni una deuda. Es una manera de agradecerle a este lugar lo que me ha devuelto. La casa te eligió a ti, no a mí». Michael intentó protestar, pero ella levantó la mano. «No me lo agradezcas. Esta casa no necesita dueños, solo alguien que la comprenda. Y tú lo haces». En su voz había una serenidad que no había oído antes, como si al fin hubiera encontrado el cierre que buscaba. Esa noche celebraron con una cena sencilla. Lily encendió las velas que había encontrado en el desván y colocó flores secas sobre la mesa. El fuego proyectaba sombras suaves en las paredes, y el aire olía a pan recién hecho. Alice, con los ojos brillantes, observaba la escena sin decir nada. «Hace años esta casa estaba llena de ruido», dijo después de un largo silencio. «Risas, pasos, canciones. Cuando todo se apagó, pensé que jamás volvería a escuchar eso. Pero ahora está viva de nuevo». Al día siguiente comenzaron a pintar las contraventanas. Alice insistió en elegir el color. Un rojo profundo, el mismo que había tenido la puerta principal en su juventud. «El rojo es vida», explicó, «y esta casa la merece». Michael y Lily la ayudaron durante todo el día. Las risas se mezclaban con el olor a pintura y el canto de los pájaros. Cuando terminaron, el sol se ponía sobre el lago, y las ventanas rojas brillaban con la luz del atardecer. Sentados en el porche, los tres contemplaron el reflejo del agua. Alice suspiró, apoyando las manos sobre las rodillas. «El perdón no siempre llega de otros. A veces tenemos que dárnoslo nosotros mismos». Michael asintió. «Y a veces necesitamos un lugar para hacerlo». Ella lo miró y sonrió. «Este lugar fue mi castigo durante muchos años. Gracias a ti, ahora es mi consuelo». Esa noche, cuando la oscuridad envolvió el bosque y la luna se reflejó en el lago, Michael bajó al muelle. El hielo crujía bajo sus botas. Miró hacia la casa, iluminada desde dentro, y sintió que cada luz era un testimonio del camino recorrido. Pensó en Sarah, en la vida que perdió, en todo lo que había cargado. Por primera vez no sintió culpa, solo gratitud. Cuando regresó al interior, encontró a Alice dormida en el sillón junto al fuego, con el cuaderno azul de Emily sobre las piernas. Lo había abierto en una página donde se veía el dibujo de una familia frente a la casa, con un sol grande detrás. En la esquina, con letra infantil, estaba escrita una frase: «Los lugares felices nunca mueren». Michael la observó un momento y luego cubrió a Alice con una manta. En ese instante comprendió que el pasado no se borra, se transforma. La casa había sido testigo del dolor, pero también del renacimiento. Y en su silencio de madera y piedra, enseñaba a perdonar. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre el lago, y el rojo de las ventanas brilló como una promesa. Michael, de pie en el porche, vio a Lily corriendo hacia el muelle, riendo bajo el cielo despejado. Alice salió poco después apoyándose en el marco de la puerta. Sus ojos reflejaban la misma luz dorada que el agua. «No sabes cuánto necesitaba volver aquí», dijo. «No sabes cuánto me ha enseñado verte vivir». Michael le respondió con voz baja. «La casa nos enseñó a los dos». Y así, entre el crujir de la nieve y el canto lejano de los cuervos, comprendieron que aquel lugar no pertenecía al pasado, sino al presente. No era un refugio ni una carga,
sino un testamento de la resistencia y del amor. El lago, inmóvil y sereno, parecía escucharlos. El viento sopló, levantando un puñado de hojas secas que danzaron sobre el porche antes de perderse en el aire. Esa tarde, mientras el sol se hundía lentamente tras los árboles, Michael miró a la casa con sus ventanas rojas y su puerta azul. No era perfecta. Tenía grietas, marcas del tiempo, huellas de vidas anteriores. Pero en cada imperfección había una historia, y en cada historia una lección. Comprendió que el perdón no era olvidar, sino aceptar. Y mientras el fuego ardía una vez más en el interior, supo que tanto él como Alice, como la casa misma, habían encontrado lo que buscaban: paz. El invierno se despidió lentamente de Pine Lake, como un huésped que se marcha sin hacer ruido, pero deja su presencia impregnada en las paredes. Durante semanas el paisaje permaneció cubierto de blanco, y el lago se transformó en un espejo opaco donde el sol apenas se reflejaba. Michael había aprendido a leer los cambios en el aire. Sabía cuándo el hielo comenzaba a ceder, cuándo el viento traía olor a tierra mojada y cuándo el bosque anunciaba el regreso de la vida. En la casa el fuego nunca dejó de arder, y la rutina se volvió una melodía tranquila. Lily ayudaba con los leños, Alice visitaba con frecuencia, y las tardes se llenaban de risas, conversaciones y el suave golpeteo del viento contra las contraventanas rojas. La soledad ya no era un enemigo, era una compañía amable, una pausa donde las heridas aprendían a cerrar. Michael se sorprendía a veces al pensar en el hombre que había sido cuando llegó allí. Recuerda los primeros días, la desconfianza, el miedo a creer en algo bueno. Ahora, cada rincón de la casa le hablaba con familiaridad. Había reparado la escalera del desván, restaurado los marcos de las ventanas y vuelto a pintar el muelle. Pero más allá de los trabajos físicos, había algo más profundo, una transformación silenciosa que lo había devuelto a sí mismo. Sentía que la casa lo había elegido tanto como él a ella, que ambos habían sobrevivido a la pérdida y al tiempo. Alice, por su parte, parecía rejuvenecer con cada visita. Sus pasos eran más ligeros, su mirada más cálida. Solía llegar por la mañana, con el aire frío aún prendido en su abrigo, y traía consigo pan recién hecho o algún libro para Lily. Se sentaban junto al fuego, y la niña le leía en voz alta, deteniéndose para preguntar el significado de las palabras difíciles. Michael las observaba desde la cocina, sonriendo sin decir nada. En aquellas escenas había algo sagrado, una especie de reparación que el destino les había permitido compartir. Un día, mientras el cielo se teñía de gris y la primera nevada tardía caía sobre el bosque, Alice pidió a Michael que la acompañara hasta el muelle. Caminaban despacio, dejando huellas sobre la nieve blanda. El lago, aunque cubierto por una fina capa de hielo, dejaba ver el movimiento del agua bajo su superficie. Alice se detuvo y apoyó las manos en la barandilla. «He pasado años creyendo que este lugar estaba maldito», dijo con voz baja. «Pensaba que todo lo que tocaba se convertía en pérdida. Pero hoy lo veo diferente. Creo que la casa nunca fue en el castigo. Fui yo quien no sabía escucharla». Michael se quedó junto a ella mirando el horizonte. «La casa solo esperó a que alguien la entendiera», dijo. Ella sonrió, con una expresión que mezclaba tristeza y alivio. «Quizá por eso te eligió a ti». Guardaron silencio largo rato. El viento agitaba las ramas y el eco de sus palabras se confundía con el sonido del agua. Finalmente, Alice continuó. «Quiero que esta casa siga viva mucho después de que yo me haya ido. Y sé que tú sabrás cuidarla». Michael intentó protestar, pero ella levantó una mano. «No me debes nada, Michael. Me has devuelto algo que creí perdido, la paz de estar en casa». Luego, tras una pausa, añadió. «Cuando llegue la primavera, te entregaré los documentos. Será tuya». Esa noche, Michael no pudo dormir. Caminó por la casa a oscuras, escuchando el crujido del piso bajo sus pasos. Se detuvo frente al retrato de Alice y Emily sobre la repisa, iluminado por la luz tenue de la luna. La sonrisa de ambas parecía distinta ahora, menos distante. Tocó el marco con la punta de los dedos y susurró. «Gracias». No sabía a quién iba dirigida la palabra. A Alice, a la casa, al destino. Pero sintió que la respuesta estaba en el silencio que lo envolvía.
Los días se sucedieron sin sobresaltos, y cuando la primavera comenzó a despertar, el aire cambió de tono. Los pájaros regresaron al bosque, las aguas del lago se abrieron y el olor a tierra húmeda invadió cada rincón. Mijael trabajaba en el jardín mientras Lily plantaba semillas cerca del porche. Alice llegaba menos a menudo, aunque sus cartas eran frecuentes. En cada una de ellas, su letra firme y serena hablaba de descanso, de aceptación. «He pasado tanto tiempo huyendo», escribió en una de ellas, «y ahora por fin sé que puedo quedarme quieta». Una mañana, cuando el sol apenas tocaba el agua, Alice apareció por última vez. Llevaba en la mano una pequeña caja de madera y un sobre. Sus movimientos eran lentos, pero en su rostro brillaba una serenidad nueva. «Vine a despedirme», dijo al entrar. Michael frunció el ceño, pero ella lo interrumpió con una sonrisa. «No me voy lejos, mi hermana vive en el pueblo, y creo que es hora de estar cerca de la gente. Pero este lugar ya no me necesita. Y tú sí». Le entregó el sobre. Dentro estaban los documentos del terreno y una carta de su puño y letra. La casa pasaba oficialmente a ser suya. Michael intentó hablar, pero las palabras no salieron. «No puedo aceptar esto», dijo al fin, con la voz entrecortada. Alice negó con la cabeza. «Sí puedes, y debes. La casa no se puede vender, no se puede abandonar. Tiene que seguir siendo un hogar, y tú lo has convertido en eso». Luego colocó la pequeña caja sobre la mesa. «Esto también te pertenece». Dentro, Michael encontró fotografías antiguas, cartas dobladas con cuidado y una pulsera dorada grabada con el nombre Emily. La sostuvo entre sus dedos y sintió una punzada en el pecho. «Gracias por cuidar de ella», dijo Alice, su voz apenas un susurro. «Gracias por cuidar de mí». Lily apareció en ese momento, corriendo hacia ella. «¿Ya te vas, Miss Alice?» La mujer la abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, pero vendré a visitarte. Este lugar es tuyo también». La niña asintió, conteniendo las lágrimas. «Prometo cuidarlo». Cuando Alice se marchó esa tarde, la casa se llenó de un silencio distinto, no de ausencia, sino de plenitud. Michael vio su coche desaparecer entre los árboles, y por primera vez no sintió la punzada del adiós. Era como si la casa, el lago y todo lo que los rodeaba hubiesen aceptado que el ciclo estaba completo. Con el paso de las semanas, el cambio fue evidente. La primavera trajo color a los árboles. Las flores comenzaron a abrirse junto al camino, y el reflejo del agua se volvió más claro. Michael y Lily trabajaron juntos para sembrar un pequeño huerto al lado del porche. Cada día la niña dibujaba los progresos en su cuaderno, llenando las páginas de colores vivos. En las noches se sentaban frente al fuego y él le enseñaba las canciones que alguna vez le cantó Sara. A veces, cuando el viento soplaba desde el lago, creían oír una voz lejana acompañándolos, como si el eco de aquellas vidas pasadas aún los arropase. Un día llegó una carta de Alice. Era breve, escrita con la misma elegancia de siempre. Decía: «Duermo mejor sabiendo que Pine Haven», así llamaba ella a la casa, «está en manos de quienes la escuchan. No solo has reparado las paredes, Michael, también has devuelto el alma a este lugar. Cuídala, cuida de Lily, y recuerda, los hogares no se construyen con madera, sino con amor». Michael guardó la carta en un cajón, junto con la pulsera de Emily y el cuaderno azul que aún conservaban. Esa noche, al salir al porche, vio cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados y violeta. Lily se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su brazo. «Papá, ¿crees que mamá puede vernos desde allá?» Él sonrió con dulzura. «Creo que sí, y creo que está feliz de vernos aquí». Ella miró el horizonte. La casa también lo está. El viento sopló desde el lago, moviendo las cortinas del porche. La puerta azul reflejó la luz del ocaso, y el pequeño sol amarillo que Lily había pintado meses atrás brilló como si estuviera vivo. Michael se quedó mirando ese detalle y pensó en todo lo que había cambiado desde el día en que llegó, con el tanque casi vacío y el corazón roto. Había llegado buscando refugio, y lo que encontró fue redención. Cuando cayó la noche, encendieron la chimenea. El fuego crepitó con fuerza, llenando la habitación de un resplandor cálido. Michael tomó el cuaderno azul y lo abrió en la última página. Allí, con letra infantil, Emily había escrito una frase:
Los hogares no mueren si alguien sigue soñando en ellos. Cerró el cuaderno lentamente y una paz profunda lo envolvió. Afuera el lago estaba en calma. Las estrellas se reflejaban en su superficie como fragmentos de un cielo que parecía más cercano. Lily dormía en el sofá, su respiración tranquila. Michael se levantó, caminó hasta la ventana y observó el reflejo de la casa en el agua. Las contraventanas rojas, la puerta azul, el sol amarillo. Todo seguía allí, perfecto en su imperfección. Entonces comprendió que no era él quien había salvado la casa, sino al revés. Ella lo había elegido para recordarle que incluso después del dolor se podía volver a empezar. La casa no era solo madera y piedra. Era la promesa de que la vida continúa, de que los recuerdos pueden transformarse en raíces. Esa noche, antes de apagar la lámpara, se inclinó sobre Lily y le susurró al oído. «Nos quedamos, cariño, esta vez para siempre». Ella murmuró algo entre sueños, una palabra que apenas se oyó, pero que resonó en el silencio del cuarto. Hogar. El viento se llevó el eco hacia el lago y la casa respondió con un crujido suave, casi un suspiro. Michael cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de correr ni de buscar otro destino. Todo lo que alguna vez había perdido estaba, de algún modo, ahí con él. En el calor del fuego, en el brillo del agua, en la risa dormida de su hija y en la paz de aquella casa que, finalmente, los había elegido para quedarse. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Hay más relatos que te harán ver la vida de otra forma. Activa las notificaciones y comparte este video con alguien que crea que cada casa guarda una historia esperando ser contada. Nos vemos en el próximo capítulo.